Bueno, buenas tardes. Vamos a ir ahora con los casos de toma de muestra que les había comentado. Estos casos son los que vamos a utilizar para evaluar la parte teórica de toma de muestra. Vamos a empezar leyendo el primer caso. Dice, se encuentra trabajando en la guardia de una clínica, ingresa un niño de 10 días de nacido que presenta fiebre, dificultad respiratoria y letargia. Es evaluado por el médico de guardia que solicita urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo y una placa de tórax. Además, indica iniciar un tratamiento con ampicilina, que es un antibiótico, cada 6 horas. Y el tratamiento lo comienza a las 0 horas, es decir, a las 12 de la noche. Primer pregunta. ¿Cómo tomaría la muestra para urocultivo en este paciente? Siempre, cuando voy a responder, siempre nos vamos a tener que referir, la respuesta va a ser respecto al paciente que tengo. En este caso es un niño de 10 días de nacido. ¿Cómo tomo la muestra? Entonces pienso en cómo se toman las muestras para urocultivos dentro de los distintos pacientes que tengo, cómo se toman en el caso de los bebés, de un bebé recién nacido. La respuesta sería, tomo la muestra al acecho. ¿Qué tipo de recipiente usa para la toma de muestra? Un recipiente, un frasco estéril. Esa es la respuesta que quiero. Si quieren agregar un poco, alguna cosa más que quieren aclarar, bien, poco. Pero la respuesta que necesito es eso que dije. ¿Qué tipo de recipiente? Un recipiente, un frasco estéril. B. Si después de iniciar el tratamiento antibiótico, el médico ordena tomar una muestra para hemocultivo, ¿en qué momento tomaría o en qué momento lo haría? Está mal expresada la pregunta. Justifique brevemente. Bien, el médico me pide que tome hemocultivos, pero ya empecé con el tratamiento antibiótico, empecé a las 12 de la noche, como estaba indicado, y es cada 6 horas. Y ahora, una vez que ya empezamos, el médico dice, bueno, hay que tomarle hemocultivos a este paciente. ¿En qué momento tomaría la muestra? Había explicado, que en el caso de los hemocultivos tengo que tener en cuenta si el paciente está con antibióticos, como es este el caso, empezó a las 12 de la noche y después el médico me solicita los hemocultivos, y no los puedo dejar, no se los puedo quitar esos antibióticos, no puedo dejar de darle, porque el médico no dice que se suspenda la terapia. Sigue con el antibiótico, pero quiere que le tome hemocultivos. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Sé que es cada 6 horas. Por lo tanto, si tomo las 12 de la noche, se le vuelve a dar la dosis que sigue a las 6 de la mañana. Entonces, ¿en qué momento tomaría la muestra? Vamos a suponer a las 5:50 de la mañana, a las 5:45 de la mañana, antes de que le toque la próxima dosis. Esa sería la respuesta. ¿En qué momento? Antes de la próxima dosis. 5:45 AM. ¿Cómo justifico? Tomo antes de la próxima dosis porque debo tomar la muestra en el valle de concentración del antibiótico. Recordemos que el valle de concentración era el momento en el cual la cantidad de antibiótico en sangre es lo más baja que voy a encontrarla. Por eso necesito ya incorporarle, por eso es cada 6 horas, y entonces incorporo de nuevo el antibiótico y sostengo concentración en sangre. Entonces, ¿por qué? Porque como el paciente está tomando antibiótico, debo tomar la muestra en el valle de concentración, donde la concentración de antibiótico es la menor posible. Tercer pregunta, ¿cómo conservaría las muestras
si el laboratorio no está abierto. Ojo con esta pregunta, no es difícil, pero me refiero, ojo, volvemos a leer el enunciado. Pide urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo y después pide los hemocultivos. ¿De acuerdo? Esas son todas las muestras que nos interesan a nosotros que pide el médico. Urocultivo. ¿Cómo conservaría las muestras si el laboratorio no está abierto? Primero tengo que ver si las puedo conservar. Si puedo, indico cómo. Y si no digo, no se pueden conservar. Ponemos urocultivo. ¿Puedo conservar una muestra de urocultivo si está cerrado? Sí puedo. ¿Cómo la conservo? En la heladera, punto. En la heladera. Si quieren agregar algo más, pueden decir que pueden conservarla. La conservarían en la heladera hasta por un periodo de 24 horas. Hasta 24 horas, no hasta las 24 horas, o sea, no hasta las 12 de la noche del otro día, sino pueden conservarlo en la heladera. ¿Cómo conservaría? En la heladera. Urocultivo en la heladera. Líquido cefalorraquídeo. ¿Puedo conservarlo? No. Entonces, líquido cefalorraquídeo, debo llevarlo inmediatamente al laboratorio. Acá me dice cómo conservaría si no está abierto. El líquido cefalorraquídeo no se puede conservar. Punto. Esa es la respuesta. Y los hemocultivos los conservaría a temperatura ambiente. ¿Cuánto tiempo puedo tenerlos a temperatura ambiente antes de entregarlos? Hasta 24 horas. Es decir, desde el momento que se toman, puedo por 24 horas tenerlos a temperatura ambiente. Hasta que lo entrego si no pude, si el laboratorio está cerrado. Lo ideal es entregarlo lo antes posible porque los hemocultivos hay que colocarlos en estufa a 37 grados. ¿Por qué a 37 grados? Porque nos representan la temperatura corporal. Entonces tratamos de representar el ambiente donde está la bacteria, si estuviera, para que crezca, poder nosotros detectarlo y poder informar y darle al médico una herramienta para que pueda medicar a ese paciente con más precisión. Entonces, ¿el urocultivo se puede conservar? Sí, a la heladera. ¿Hemocultivos se pueden conservar? Sí, a temperatura ambiente. ¿Líquido cefalorraquídeo se puede conservar? No. Entonces pongo el líquido cefalorraquídeo no se puede conservar. Debe llevarse inmediatamente. Nada más. No necesitamos más explicación que eso. Vamos a ir ahora al otro caso. ¿Qué dice? Se encuentra en la sala de clínica médica. Ingresa un paciente con dificultad respiratoria, fiebre, expectoración, tos. Refiere que la tos tiene más de 15 días de evolución. El médico solicita una placa y un cultivo de gérmenes comunes y bacilos. Baciloscopía, perdón. Me quedó cortado. Por eso me quedé pensando. No se puede ir. Bien. Y baciloscopía va todo junto. Acá quedó separado, quedó mal el escrito. Bien. La pregunta, ¿qué indicaciones le da el paciente para la toma de muestra? Me piden gérmenes comunes y baciloscopía. Nos estamos refiriendo a una muestra de esputo, ¿verdad? Entonces, ¿qué indicaciones le doy al paciente? Bien, le explico que tiene que tomar, que tiene que cuando se despierta, lavarse de los dientes, le acerco un vaso de agua tibia con una cucharada de bicarbonato, tiene que hacerse buche con eso y escupirlo. Y después le entrego. Tiene gérmenes comunes o bacteriológicos, lo que es lo mismo. Puede pedirse de las dos maneras, bacteriológico o gérmenes comunes.
Eso se refiere a que tenemos que cultivar el esputo para buscar bacterias. Por lo tanto, le entrego un recipiente estéril. Le indico, como dijimos recién, que se lave los dientes, que se haga buches le entrego un vaso con agua tibia con una cucharada de carbonato, que haga buches y escupa en donde se higienice, sea en un lavamanos, sea en una palangana si no puede movilizarse demasiado, y le alcanzó lo que necesite para que pueda hacerlo. Después le entrego un frasco estéril para que de lo más profundo pueda sacar y expectorar lo más mucoso que pueda. Cierro ese frasco, rotulo ese frasco como frasco número 1 y puedo hacer dos cosas. La puedo llevar al laboratorio o puedo guardarlo en la heladera y al otro día, hace el mismo procedimiento, se lava los dientes cuando se despierta, se hace buches y en un frasco común, un frasco no necesariamente estéril, no debe ser estéril, o no es necesario que lo sea en realidad. Si es estéril no pasa nada, no se perjudica nada, pero no es necesario, por lo tanto se le entrega un frasco común o un frasco no estéril, mejor dicho, mejor expresado, y también junta desde lo más profundo que pueda la muestra en el frasco número 2, que le ponemos el número 2 y la fecha, y el nombre del paciente, por supuesto. ¿Qué indicaciones le doy al paciente? Esas, que ese día, si a la noche le digo, bueno, mañana a la mañana, cuando se levante, le vamos a alcanzar un vaso con agua tibia y bicarbonato, va a tener que lavarse los dientes, hacer buches con esto, y expectoran y le entregan un frasco estéril. Bien, ¿qué material entregan al paciente para la toma de muestra? Le entregó un frasco estéril para ese día, el día número 1, y al otro día le entregó un frasco común para el día número 2. Cuando se dispone a ir al laboratorio, un paciente se descompensa en la sala. ¿Y qué hago con la muestra? El paciente ya me tomó la muestra, ya expectoró, y tengo la muestra ahí que tengo que llevar. ¿Qué hago con esa muestra si tengo otro paciente que está descompensado y tengo que atenderlo y no hay más gente? ¿Puedo guardarla la muestra y aguantar hasta poder llevarla? Sí, guardo la muestra en la heladera, me voy a atender al paciente descompensado, vuelvo y la puedo llevar al laboratorio si el laboratorio está abierto. Si no lo está, ¿cuánto tiempo puedo guardar esa muestra? 24 horas en la heladera. ¿Sí? Entonces, las respuestas serían, ¿qué indicaciones le doy al paciente para la toma de muestra? Le indico que tiene que ser cuando se levante, sin haber desayunado, se lava los dientes, después se hace buche en un vaso pone agua tibia y una cucharada de bicarbonato, lo disuelve y con eso se hace buche, y después, desde lo más profundo que pueda, junta y hace una expectoración en un frasco estéril que yo le entrego, en un frasco que le entrego. El ambiente donde va a tomar la muestra tiene que ser un ambiente airado, amplio, que esté solo el paciente. Pero la indicación es esa. ¿Qué material le entrego para la toma de muestra? Le entrego un recipiente estéril. Para el día 1 tiene que tomar 2 muestras. ¿Por qué? El día 1 va a tomar la muestra que va a ser para el cultivo, por eso un recipiente estéril, y para la primera vaciloscopía. Recordemos que las vaciloscopías siempre se hacen en 2 días sucesivos. Algunos médicos piden 3, como se pedía hasta no hace mucho. Ya ahora se pide 2. Entonces entrego un frasco estéril para que tome el día 1 la muestra que va a ir para cultivo y la primera vaciloscopía, y un frasco no estéril para el día número 2, que en las mismas condiciones, sin haber tomado el desayuno, cuando se despierta se lava los dientes, se hace buches y
después junta expectoración y escupe en el segundo, expectora en el segundo frasco no estéril y lo lleva enseguida al laboratorio. Entonces, ¿qué material le entrego? Un frasco estéril para el día 1 y un frasco no estéril para el día 2. Esa es la respuesta. Cuando se dispone a ir al laboratorio, un paciente se descompensa en la sala. ¿Y cómo procede con la muestra? ¿Qué hago? Ya me tomo la primera muestra y justo se me descompensa un paciente y somos dos y mi compañero solo no puede. ¿Qué hago? ¿Puedo conservar esta muestra o necesito llevarla inmediatamente sí o sí al laboratorio? Puedo guardarla. Entonces, la meto en la heladera, la muestra está rotulada, tiene el número 1, dice el paciente José López, muestra número 1 y la fecha. Así que no hay ningún problema. La guardo en la heladera y listo. ¿Qué hago con la muestra? La guardo en la heladera. Cuando termino el procedimiento, termino de atender al otro paciente, ya está todo bien, busco la muestra y la llevo al laboratorio. Si el laboratorio no está cerrado y no puede recibirme la muestra, la dejo en la heladera porque puedo conservarla en la heladera 24 horas. Y eso es todo, esas son todas las respuestas. Fíjense que no son respuestas largas y complicadas, son concretas respecto de la pregunta. Yo estuve aclarando cosas, por eso me expandí un poco más, pero esa es la idea.